confirma, y ya Díaz-Canel tuvo una reunión donde dijo que seguirá la carestía de los alimentos, citando todos los múltiples factores eso que recaen en el bloqueo. Pero yo creo que básicamente el momento que están viviendo es crítico y va a estar adornado por un proceso que están ya preparando para ventilarlo sobre el caso de Gil, el ministro de Economía, en quien tratan de personalizar una crisis que es una crisis de acciones colegiadas. Nada de lo que hizo Gil era una cosa festinada o no planeada. Yo quiero que recuerden que en algún momento, cuando se estaban haciendo los planeamientos y cuando se hacían proyecciones para mejorar la economía, se decía que se habían consultado más de 200 profesionales y científicos que incluían extranjeros, y la proyección al 2030 era levantar la economía cubana. Esto es penoso, quien lo sufre es el pueblo, es una combinación de apagones con carestía, y tienen que plantearse ahora este juicio al que ya en las redes se está comparando con la causa 1. Porque va a haber juicio. Tiene que haber un juicio y de hecho ya... De la manera que lo están atacando, sí, porque nada bueno puede esperar. El programa, el hijo de Quique Corona, que hace el programa con Filo, ha devastado completamente la moral de Gil y lo ha presentado prácticamente como un contrarrevolucionario, citando párrafos del Che Guevara que hablaban del comportamiento ético de un dirigente. Y otro escritor que escribe en Periodistas de Cuba, en la revista de los periodistas de la Asociación de la OPEC, lo ha destrozado también, comparándolo como un criminal que entra a robar y que si es sorprendido mata. Ese que al hombre lo están... ¿No amenaza de muerte? No. Y además están hablando de procesos que sean ejemplarizantes y demás. Y lo interesante de esto es que es un barraje de propaganda, no para entretener a la gente, sino para ejecutar en este hombre algo que ellos no van a reconocer. Es que la proyección general del gobierno es completamente errática, no hay un programa, ya no se hablan de planes, y Raúl legisló muy bien lo que hizo. Se retiró tras bambalinas y ha dejado un ineficiente equipo de gente que no tiene historial política, que puede sacrificar a su antojo. Eso es lo que viene. Ahora, de tus palabras se desprende algo que dijo aquí Alcibiades Hidalgo también, que este señor Gil es un amigo personal de Díaz-Canel, que Díaz-Canel o es muy cínico o no parecía enterado del maremoto que se venía, porque le felicitó, le mandó abrazos, etcétera, y que podríamos estar asistiendo a la caída de Díaz-Canel. Yo creo que, como siempre tenemos que estar especulando por sí, claro, porque no sabe. Sí, la opacidad del proceso en Cuba, no hay una prensa que pueda... De hecho, es la prensa independiente en las redes quien ha presentado elementos para que la gente conozca qué ha ocurrido. No hay periodismo investigativo. No hay un periodismo investigativo y de hecho yo sí creo básicamente que Díaz-Canel cometió un error muy grande. Si todos recuerdan, en el 2018, cuando Díaz-Canel presenta súbitamente a este candidato como ministro ya electo, ministro de Economía, no se leyeron las biografías. Públicamente le dijo a los diputados, bueno, ustedes han leído los extractos biográficos de los compañeros y ya conocen las cualidades que tienen y son personas responsables y calificadas. Sí, y fue enumerándolo, vamos a ver ahí, fue uno por uno, ministro tal, y vemos el momento en que menciona a Gil, escueto. Poder como miembros del Consejo de Ministros a Iris Quiñones Rojas, ministra de la Industria Alimentaria. Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior. Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública. Presente. Lo único que faltaba que sí, era una cosa es tremenda. La trayectoria de Gil es interesante porque estamos en la presencia de un individuo que realmente nunca renunció a la mentalidad de empresario. Este hombre, el tiempo que estuvo en Londres, por lo que se ha sabido, y se ha sabido por conversaciones de su hermana en las redes, donde sí reconoce que estuvo en Inglaterra. Él fue un agente de Intermar, que es una agencia de avalúo, averiguos marítimos, y precisamente estaba en Inglaterra porque tú sabes que ahí está la LOI, que la LOI no es una agencia, es el mercado más grande de seguro y reaseguro del mundo, que surgió con el derecho marítimo. Esa era su especialidad.
y ahí representó a Intermar. Después estuvo en el grupo empresarial Caudal, que la palabra grupo empresarial es un eufemismo cubano para designar un holding que tiene 8 empresas adentro. Y por esa razón yo creo que es que Gil deja colocada a su hija en Caudal, porque como especialista, y a su hijo en la ventana única de inversiones. Es decir, lo dejan en unas posiciones muy ventajosas porque básicamente todo el país se tuvo que asegurar cuando se abrió al sector privado. Es decir, que eran millones de dólares. De hecho, en la asamblea de balance que se llama del grupo Caudal en el año pasado, ellos dijeron que tuvieron una exportación de 25 millones de dólares. Es decir, que ahí había dinero, es todo un plan. Tú recordarás que cuando se hicieron las 72 tiendas, que es una creación de este señor, de moneda convertible, era para recoger un dinero que se decía se iba a invertir en la red nacional de tiendas. Eso nunca ocurrió. Lo mismo ha ocurrido en la economía, con desinflar todo el sistema empresarial, surgen las MIPYMES y la gente se pregunta, ¿cómo es posible que no haya pan? Como hemos visto, es posible que no haya harina y las MIPYMES tengan. ¿Cómo es posible que los niños no tengan leche y las MIPYMES lo vendan en dólares? Porque se ha estado canalizando ganancias hacia el exterior, como ya hemos visto en el caso de la señora de Tampa, que ha sido enjuiciada y de la que no se conoce si realmente tiene un vínculo con Gil, pero puede tenerlo con algún empresario que estuviera en la cadena esta de corruptelas. Es decir, que es complicado y hay que esperarse una gran escena, un gran juicio de culpabilidad y por supuesto un mea culpa si él quiere salvar la vida de los errores que ha cometido. Déjame volver al barrio, ¿no? Y porque aquí, cuando uno dice un pan de 70 gramos o de 60 gramos, es difícil visualizarlo. Tenemos una imagen, nos dedicamos a buscar, bueno, cómo luce un pan de 70, ¿no? Ahí lo vemos, sobre la libreta cubana. Ahora ese le redujeron 10 gramos. Es una flauta, la famosa flauta, se supone que era una libra, ¿no? Porque te acuerdas que la gente le decía en Cuba, voy a buscar una libra de pan, ¿no? Entonces compare, ese es el pancito diario que si tienes más de 14 años vas a tener 3 días nada más, y si tienes de 1 a 14, entonces te toca 5 días si llega. Otra cosa es, porque ellos dicen, vamos a dar, no, usted no va a dar nada, da el permiso a comprarlo. En Cuba ese lenguaje equívoco de llegó, nos dieron, no, te dieron el permiso a comprarlo. Ahora, ¿cómo tú crees de verdad que van a dar o sea, que van a hacer un juicio público, no, que con lo que han hecho ya es suficiente? Sobre todo porque después que se produce el arresto de este señor, que es cuando Manuel Marrero, primer ministro, toma la batuta en lo que llaman a las proyecciones del gobierno para acabar con las distorsiones de la economía. Es interesante cómo ya tienen un planeamiento legislativo en el que se prevé, en este mes, que por cierto no se ha terminado, crear un instituto para controlar el sector privado, que ellos llaman actores no gubernamentales o no estatales. Eso es muy peligroso y este caso pudiera dar lugar a una contracción de las pequeñas libertades que se han dado hasta ahora. Por cierto, ha tenido una repercusión muy grande la corruptela esta, porque aquí el Consejo Económico Cubano-Americano, que dirige Kabuli, está proponiendo que OFA haga un control del listado de MIPYMES que pudieran ser caballos de Troya en el sentido de que representan intereses de Cuba para obtener inversiones y salvar a los auténticos emprendedores particulares, que son muy pocos. Claro. Cuando regresemos, ahora han elaborado una teoría de que el régimen podría salir fortalecido tras esta crisis en torno al paquetazo y la defenestración de Alejandro Gil. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Ya veremos.